Seguimos con mucha alegría en los aledaños de Santiago de Compostela con un matrimonio encantador, converso. Hemos contado en el programa anterior la conversión de Eugenio, un hombre que no creía, y en la Catedral de Santiago Dios lo tiró del caballo. Y bueno, y su esposa pues todavía no, porque estuvo 8 meses con gran rebeldía, decir, mira, mi marido se ha vuelto un beatón, no hace más que leer, no me hace caso, pero llegó un momento que también le tiró del caballo a usted. ¿No es así, Marisa? Sí. Bueno, fue para mí terrorífico, porque nuestro matrimonio era un matrimonio que iba en crisis desde 30 años que estábamos casados, ¿no? Pero era una crisis continua y llevábamos 3 años que yo ya estaba pensando casi definitivamente en la separación. Y un día de repente llega a casa, así un poco extraño, empieza a ir a misa todos los días y yo ya me estaba calentando, ¿no? Y llegó un momento, porque yo tengo un temperamento muy fuerte. Claro. Y entonces hay un momento que lo voy a llamar a su estudio para que baje a cenar, abro la puerta y me lo encuentro de rodillas rezando el rosario. Entonces fue un flash, eso, cerré la puerta y bajé. Usted se asustó, ¿no? Decir, sí, este está loco, ¿qué se ha está vuelto pasando loco aquí, no? Y entonces, bueno, ahí hubo una serie de discusiones, porque claro, él quería que yo le siguiese por ese camino. Y yo le decía, por ese camino no voy. O sea, a partir de aquí, nuestro camino común se convierte en una Y, tú por un lado y yo por el otro. A ver, yo en el fondo estaba contenta de que prefería que me engañase con Dios, que no con otra mujer. Claro. Y no, bueno, que el engaño es vivir sin Dios. Claro, realmente. Exactamente. O sea, el engaño era nuestro que teníamos. Lo que pasa que yo, desde mi mentalidad alejada, pues no lo entendía así, ¿no? Claro. Y bueno, la verdad es que fue muy perseverante y sobre todo yo sé, ahora lo sé, que estuvo rezando mucho por mí, porque si no es por la oración yo no me hubiera convertido. Es más, creo que estoy equivocándome. Cuando Dios convierte a una parte de la pareja es porque quiere salvar el matrimonio. Claro. Hoy lo entiendo, porque hoy entiendo el valor sacramental del matrimonio. Porque cuando nos casamos no lo entendí, evidentemente. Claro, y lo que es muy curioso, que él podía comulgar y usted no, ¿no? Y usted como que se picaba por eso, ¿no? Decía, yo no puedo comulgar porque no me he confesado, no estoy en gracia, y él sí, entonces... Claro, yo tardé mucho en acompañarle a misa, pero como él era muy insistente, y entonces empecé a ir a misa. Y a mí eso me recordaba pues mi época de pequeña, en el colegio de monjas, pues que me gustaba mucho, ¿no? Y bueno, el Señor empieza a trabajar en tu corazón. Y entonces notas que necesitas comulgar, porque lo necesitas recibir. Y ahí ya fue cuando dije yo, bueno, si yo necesito comulgar, yo no puedo comulgar sin confesarme, eso sí que era consciente. Claro, porque usted tenía una contradicción. Por un lado, estaba rabiosa de que su marido pues fuese tan beatón, por así decirlo, no podía verlo, pero por otro lado sabía que en el fondo tenía razón, ¿no? Y que era usted la que estaba rebelde y estaba en pecado y no quería saber nada de Dios. Sí, efectivamente. Y bueno, yo caí, después de más de 30 años sin confesarme, delante del confesionario, pues el domingo de resurrección del 2013, el año de la fe. Por eso la importancia en el año de la fe de rezar por la conversión de los familiares. Santa Mónica estuvo años y años rezando y llorando por San Agustín, ¿no? Que más que hablar de Dios, lo que hay que hacer es hablar con Dios de las personas que queremos convertir. Hoy soy consciente de la importancia de la oración. A raíz de la conversión, pues empiezas a leer, a escuchar a santos, a escuchar a sacerdotes, y entonces un día escuché de un sacerdote que no había mejor oración por unos hijos que la de una madre. Entonces yo lo hablaba con mi confesor, que es mi director espiritual, lo hablaba con él, que yo tenía una angustia tremenda porque yo no había educado a mis hijos en la fe. Sí habían hecho la primera comunión, como dijo mi marido, no habían hecho la confirmación, pero yo ahora tenía esa ansia, además un ansia que me ahogaba, de que necesitaba que ellos se convirtieran, ¿no? Claro, pero no había que agobiarlos, ¿no? Porque había que ir poco a poco con ellos. Claro, como la estrategia de mi marido, ¿no? Dije yo. Y entonces lo único que dije yo, pues nada, a rezar como Santa Mónica. Mi hija se llama Mónica. Pues a rezar como Santa Mónica. Y recé, yo creo que, no sé, con muchísima fe, con esas ganas de, Señor, por favor, que yo no he hecho bien mi trabajo, ayúdame tú, ¿no? Y entonces, bueno, gracias a Dios, pues sí, ellos se han convertido. Mi hija tuvo también una conversión muy radical. Mi hijo se acaba de casar también por la iglesia. Y bueno... ¿Convertirse a Dios les hizo cortar con otros matrimonios por su fe o no necesariamente? No necesariamente. A mí me hizo cortar con muchas cosas de mi vida.
De hecho, mi vida cambió, pero radicalmente. No, seguimos siendo personas normales, que nos relacionamos con la gente, y sí es verdad que muchas veces sorprende si sacamos el tema de Dios. Bueno, pero cuando hay costumbres que no son católicas, si te dicen de ir a una sala de fiestas o un lugar de pecado, vosotros decís, no, nosotros a eso no vamos. No, a eso ya no vamos, o sea, es que no nos llena. Claro. No nos llena, y cuando Dios está presente en tu vida, todo cobra sentido. Claro, y se puede decir que por fin el matrimonio se unió, pero lo unió Dios, porque sí. ustedes humanamente eran incapaces de ponerse de acuerdo. No, aquí el mérito es todo de Dios, nosotros nos dejamos llevar, y gracias a dejarse llevar... ¿Y qué papel tiene la Santísima Virgen, ¿no? También como madre del hogar de Nazaret, madre del mismo Dios, pues la Virgen, ¿cómo ha contribuido a unir el hogar? Bueno, pues ella, como madre y como hogar que tuvo, es fundamental. Ella... yo creo que es la gran intercesora. Entonces, la gran intercesora ante su hijo, que es la que le lleva las oraciones y las almas, y él ante el Padre. Entonces, es todo uno. Y usted acabó leyendo esos libros que se compraba su marido y no entendía, ¿no? ¿Los acabó leyendo también? Sí, estoy leyendo. De hecho, ahora estoy con San Juan de la Cruz. Sí, los estoy leyendo, sí. Claro, realmente cuando mucha gente vive sin Dios y dicen esto es absurdo, es algo pasado de moda, en el fondo no son ellos los que hablan, ¿no? Es que realmente el demonio los tiene engañados, ¿no? Atrapados absolutamente como me tenía a mí. Y es más, el demonio ataca el matrimonio y la familia. Y bueno, de hecho se está viendo. Yo, por ejemplo, soy médico de profesión y lo notaba en mi trabajo. Yo pasé de a lo mejor a un paciente que me decía eso es un milagro de la Virgen, decirle los milagros no existen como los hacemos nosotros en el día a día, a ahora cambiar y decirle a una paciente que está desesperada, pues tranquila que yo rezaré por ti. Médico racionalista, pero aún así, antes de convertirse defendían ustedes la vida, ¿no? Estaban en contra del aborto. Sí. Bueno, de hecho, y ya después de mi conversión, que ya vas perdiendo un poquito el miedo a hablar de esto entre los compañeros, yo me he tenido auténticos ataques siendo provida. Esto es que también el Señor los preservó, ¿no? Antes de la fe les dio ese sentido común, ¿no? El menos común de los sentidos para defender la vida. Estoy segura de que Dios dio nuestro matrimonio, a pesar de nuestras crisis de todos los años, toda nuestra vida. Sí. ¿Qué diría aquellos matrimonios que puedan estar viendo este programa, que a lo mejor pues les pasa lo mismo, ¿no? O él cree y ella no, o los dos no creen? ¿Qué les diría? Pues sobre todo que ablanden el corazón y que presenten su corazón a Dios. Aunque no crean, que le digan, Señor, si existes, házmelo ver. Si ablandas el corazón y lo abres, entonces Dios entra en él y te salva. Bueno, también mucha gente tiene pudor en esto, ¿no? Que a lo mejor aparentemente decir yo soy un hombre de siglo, yo no creo en Dios, pero a lo mejor en su intimidad, en un momento de una enfermedad, de un agobio, rezan, pero no les gusta que se sepa, ¿no? Porque parece como que rezar es de cobardes, como que es una cosa de mujercitas, ¿no? Sí, incluso, yo lo experimenté desde el principio de mi conversión, pues la vergüenza a manifestarte que eres creyente, que vas a misa y todo eso. Pero hoy por hoy, a mí me avergonzaría mucho más presentarme ante Cristo el día de mañana, el día de mi muerte, y no saber qué presentarle a Él. O sea, y verle cara a cara y decirle que sepa que me he avergonzado de Él. Eso sí que me avergüenza. ¿Usted cree que tiene sentido hoy en día pues tener un canal en YouTube para evangelizar, para hacer el bien, ¿no? Dar un testimonio católico? ¿Usted cree que eso está de moda hoy en día? ¿Puede hacer bien? ¿Puede llegar a gente? ¿O ya hay mucha cosa y no merece la pena hacer nada? Yo creo que es imprescindible. Porque nosotros, si no fuese por los canales católicos que hay en YouTube, estaríamos perdidos. Claro. Porque te ayuda a formarte. Claro. O sea, estamos de mano de los sacerdotes, pero los sacerdotes hoy por hoy, como hay pocos, están tan ocupados que muchas veces necesitas aprender y quien te da esa enseñanza son los canales católicos. Claro, porque para unirte con Dios hay que conocerlo primero y a veces, por ejemplo, las charlas del Padre Lorin, charlas de catequesis, una buena conferencia donde entiendes la belleza de Dios, eso hace que luego cuando hagas la oración pues ya des gracias a Dios por eso y comprendas todo mejor, ¿no? Aunque un sacerdote decía que personas de mucha oración, de mucha unión con Dios, no necesitan ya los medios católicos, ¿no? Directamente el Santísimo es la mejor... Evidentemente, de hecho yo cuando voy a la adoración nocturna entro de una manera y salgo con muchísima paz. Y en cuanto a la formación, yo por ejemplo he dejado la medicina y estoy estudiando Sagrada Escritura en el Instituto Teológico de aquí de Santiago.
Bueno, con los seminaristas. De ser médico de cuerpos, pues pasa a ser de alma, Sí, ¿no? Como una buena apóstol. Fue una necesidad, o sea, llegó un momento que cuando Dios te llena tanto, como dice Santa Teresa, solo Dios basta, ¿no? Entonces buscas aquellos canales donde aprendo de Dios, aparte de en la Sagrada Eucaristía, pero yo tenía avidez por aprender la palabra de Dios. Porque a medida que uno se convierte, Dios te pone personas en el camino que también han experimentado lo mismo, ¿no? Evidentemente, sí, matrimonios, en grupos de oración, no sé, empiezas a descubrir un mundo. Yo qué ciega estaba. O sea, gracias Señor por haberme hecho ver la luz, porque estaba totalmente ajena a todo eso. Bueno, ya un mensaje final de 30 segundos para decirles que Dios es real y que la vida es muy seria, ¿no? Tenemos que vivir de acuerdo a las leyes de Dios, porque luego Dios nos juzgará según hemos vivido. Es que además, yo al principio vivía con miedo, Dios nos juzgará, pero sin embargo, como Dios tiene una misericordia infinita, pues sabemos que va a ser benévolo, pero también justo. Claro. Entonces, bueno, yo lo que diría es que dejen que Dios penetre en su corazón, que le abran el corazón a Dios, que no le tengan miedo, porque es lo mejor que puede pasar en la vida de cada uno. Misericordioso, pero sobre todo también justo, ¿no? Justo, sí. Como le dijo a la mujer pecadora, tus pecados son perdonados, pero vete y no peques más. Eso es lo que tienen que hacer. Pues espero que este sencillo programa, esta conversión de Marisa, la esposa de Eugenio, desde Santiago de Compostela, les haya ayudado, este pequeño testimonio de fe, a darse cuenta de que Dios es real y que la vida es muy seria y tenemos que estar a bien con nuestro Salvador.